Y sí, Israel es eso también. Festival Eurovisión, el recuerdo eterno de Ofra Haza cantando Jai, 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 y tanta gente bailando estos rikudim, de alguna manera, estos bailes que se han hecho tan famosos. Claro, parecería que en este último largo año y medio esto ha quedado muy postergado y la imagen permanente es la de este Israel a diario, lleno de agobio, guerra, situaciones tan dilemáticas y complejas. Nos vamos a ir a Israel. Ahí, día miércoles, tenemos la posibilidad de encontrarnos con la periodista Roxana Levinson. Roxana, Moadim Lesimha, ¿cómo estás? Hagimus Manim Sazón, ¿qué tal? Buenos días para ustedes. Muy bien, o le cuento. Y usted diga lo mismo. Muy bien, o le Yo- cuento, pero la idea es que nos cuente. Y sí, la idea es que les cuente porque qué va a ser, ¿no? Es lo que hay. Zemayesh se dice acá. Así es. Beim Zen Meseach. Y con eso vamos a salir adelante. Es más, vamos a triunfar. Bueno, sin más preámbulos. Un día, como tantos otros aquí en Israel, con escándalos varios, con expectativas, tensiones, preocupaciones. A ver, Bueno, vamos a empezar de sí, una por vez. alguien la está buscando, me parece, porque le perdí un poco el sonido y Sí, ahora sí, sí. sí, decía que hay tensiones, preocupaciones y algún que otro escándalo vamos a ir desglosando. En primer lugar, el más nuevito, el de los últimos minutos, tiene que ver con la primera plana de hoy del diario Yediot Aharonot, que hablaba de una fórmula que se está diseñando, se está planeando en Israel para que vuelva a entrar ayuda humanitaria en la franja de Gaza en lugares que estén bajo control de las fuerzas de defensa de Israel, o sea, de Tzal, pero por medio de organizaciones internacionales. Después de eso, después de la primera hora en la que salieron los diarios, el ministro de Defensa Israel Katz hizo declaraciones sobre esto, dijo que efectivamente Israel tiene intención de reanudar la ayuda humanitaria a la franja de Gaza, pero únicamente a través de empresas civiles, y esto para que la ayuda humanitaria, los medicamentos y los alimentos no lleguen a manos de Hamas, como sucede hasta ahora, que Hamas tiene ese monopolio, se roba la ayuda humanitaria, y digo roba porque lo hace con violencia también, y además se la vende a la población de la Franja de Gaza a precios disparatados. Entonces, cuando el ministro de Defensa Katz hizo estas declaraciones, de inmediato empezó el escándalo. El puntapié inicial lo dio el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, del ala de extrema derecha del gobierno, que dijo que él va a hacer todo lo posible para frenar, para impedir esto que calificó de error histórico, o sea, el volver a permitir el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Escribió en su cuenta de X: es una pena que no aprendamos de nuestros errores, mientras nuestros rehenes sigan muriendo en los túneles, no hay razón para que entre ni un gramo de comida ni ayuda en Gaza. A tal punto se extendió la crítica que el ministro de Defensa Katz aclaró hace un ratito que él estaba hablando del futuro, que Israel está planificando cómo va a ser en el futuro para que vuelva a entrar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. No sabemos si el futuro al que se estaba refiriendo es pasado mañana o después que sean liberados todos los rehenes, o no sé cuándo. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta malintencionada? Porque como ahí Sí. escándalos nos faltan, usted dijo, bueno, la polémica de esto de los alimentos y la ayuda humanitaria a Gaza no es nueva, pero Ya te allá refiero. hay algo de las declaraciones que por lo menos yo estuve siguiéndolo, no vi todavía, y es cuando el ministro plantea que para que no lleguen a las manos del Hamas, bueno, no lo van a realizar las organizaciones que hasta ahora lo vienen haciendo, sino empresas civiles. Yo me pregunto, como alguien que está un poco atento y le digo, a ver, ¿y cuál es la diferencia en términos de que sea
empresas civiles y no sean quienes están. ¿Cómo van a controlar que el Hamas no se haga de esto, a diferencia de lo que pasa hoy con lo que entregan las organizaciones? Y por otro lado, uno se pregunta, porque siempre tiene esto periodístico, ¿quiénes son esas empresas civiles? ¿No estarán también teniendo algún beneficio económico con todo este negocio de la ayuda humanitaria? Lo digo porque no me queda claro. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, el tema que, según lo plantea el gobierno, el tema que haría la diferencia no es el de las empresas civiles, sino el hecho de que Tzal esté bajo control de todo ese proceso. Algo a lo que antes, con el comandante en jefe anterior de las Fuerzas de Defensa de Israel, no era viable porque se oponía y planteaba todo el tiempo, si bien la decisión es en definitiva del gobierno, pero quedó ahí porque él se oponía abiertamente a que los soldados israelíes se tengan que ocupar de entregar comida a la población de la Franja de Gaza y arriesgarse para eso. Ahora sí se habla de que todo ese proceso esté bajo control del ejército, pero no, que no sean los soldados los que tengan que entregar la comida, y sí se habla de estas empresas civiles. Lo que algunos explican es que se trataría de contratistas como Estados Unidos tiene en Irak y en tantos otros lugares, que evidentemente tienen un rédito económico porque son empresas, y eso tendrá que controlarlo, ya sea Estados Unidos o quien sea que esté a cargo de esas empresas, como sucede en Irak, donde hay bastantes problemas con eso. El Pero negocio digamos que de la de ahí guerra. parece parte del mismo modelo. No, perdón, nada más decía yo el negocio de la guerra, que también esto hay que tenerlo muy presente en todo el análisis. Claro, claro que sí. Y bueno, y al mismo tiempo está el tema de los rehenes, que cada vez más y más tenemos testimonios y sabemos, y ya nadie, pero nadie puede decir que no sabe a ciencia cierta qué está pasando con los rehenes, que tienen que vivir y soportar cada día, cada minuto, cada instante que están ahí en la Franja de Gaza. Entonces, estamos en un momento de espera, de, digamos, todo está congelado, porque si bien en la tarde de ayer tanto la cadena BBC como Al Arabi Al Jadid y otros medios árabes dijeron que jamás ya dio una respuesta negativa a la última propuesta, que es una propuesta de Israel con respaldo de Estados Unidos y de Egipto. Entonces, estos medios decían que jamás ya dio la respuesta y que rechaza esta propuesta, principalmente porque Israel agregó más condiciones y condiciones más duras desde el punto de vista de Hamas, desde el punto de vista de Israel son lógicas, como el desarme de Hamas y la redistribución de las tropas israelíes en la Franja de Gaza y no la retirada. Para Hamas, esta propuesta no se acerca ni siquiera a sus exigencias mínimas, que son, por supuesto, de ninguna manera hablar de la retirada, o sea, del desarme, perdón, y por el contrario, sí exigen la retirada de Tzal y el fin de la guerra, que es lo que vienen exigiendo desde el principio. Hay varias versiones. Ayer se decía que la propuesta es de liberación de 9 secuestrados con vida y 15, la entrega de 15 cuerpos. Hoy se dice que son 10 u 11 y que serían la mitad de los cuerpos de los secuestrados que ya no están con vida. 60 días de cese de fuego. Hay muchísimas versiones según qué medio uno lea o escuche, pero lo cierto es que en Israel volvieron a aclarar en la mañana de hoy que Hamas todavía no dio una respuesta. Lo único que decía hasta hace unas horas es que en esa lista estaría incluido el ciudadano israelí estadounidense Idan Alexander, y ahora, en las últimas horas, Hamas dice que perdió el contacto con el grupo que lo tiene cautivo. Por lo tanto, lo único que sabemos en este momento es que la negociación está así, estancada, congelada, no hay avance y esperamos a la respuesta de Hamas. ¿Qué querrá decir esto? Si la respuesta de Hamas, como ya
parece evidente es que no. Querrá decir que a partir de ahí se sigue negociando, tratando de perfeccionar, de cambiar, de encontrar otra fórmula, o que directamente las negociaciones se colapsan, como se suele decir. Nadie lo Digamos, sabe. más de lo mismo y los días pasan. Los días pasan y qué pasa con los secuestrados, recién lo dijimos, y qué pasa con las familias, es algo que Ujú. uno no puede terminar de imaginar y de entender cómo resisten y cómo hacen y de dónde sacan fuerzas, pero ahí están, Ujú. realmente ahí están tratando de resistir. Por otro lado, tenemos escándalo interno con todo el tema que supongo que habrán informado ayer en las últimas horas de esta nueva investigación a un veterano del Servicio de Seguridad Nacional, del Shabak, que filtró información al ministro de la diáspora, Mihai Shikli, y a dos periodistas de Israel Hayom y de Canal 12, y que no niega que haya entregado información y documentación confidencial que pertenece al Shabak, sino que dice que lo hizo porque consideraba importante que la población, la opinión pública israelí, conociera esa información. A partir de allí comenzó toda la polémica, el gobierno atacando a Ronen Bar, el jefe del Shabak, acusándolo de inventar investigaciones políticas de persecución y demás. Y por otro lado, quienes dicen, bueno, aquí hay un delito porque filtrar información del servicio de seguridad es un delito. Hay todo tipo de versiones y mentiras que circulan, como que los periodistas tenían los teléfonos pinchados, por decirlo en lenguaje, o sea que había escuchas telefónicas, lo cual ya se aclaró que no es cierto. Pero de todo esto, digamos, lo que hoy se refleja en los medios es, además de toda la polémica y quienes cuestionan, bueno, ¿qué pasaría si en lugar de este señor que decidió filtrar información del Shabak, los agentes del Shabak en Miami deciden filtrar información porque les parece importante que se sepa qué hace Yair Netanyahu? ¿O qué diferencia habría entre este señor, cuyo nombre todavía no se sabe, Aleph, que filtra información por lo que él alega que son razones ideológicas, y Mordejai Vanunu, por ejemplo, que en la década del 60, casi 70, no, 80, perdón, le reveló al Sunday Times que Israel tenía armas nucleares. Le dijo al Sunday Times que Israel tenía armas nucleares, porque eso era lo que él pensaba. Eso es lo que argumentan los que no están de acuerdo con este ataque al Shabak y sí están de acuerdo con la investigación. Los que están del otro lado dicen que este señor lo que hizo fue destapar un gran acto de corrupción y no permitir que el Shabak escondiera información que le resulta incómoda y que tiene que ver con los grandes fallos de la institución antes del 7 de octubre. Esas son las dos posturas. Ahora, hoy a la mañana destacaban algunos medios, especialmente Galei Tzahal, la radio del ejército, que cuando el primer ministro Netanyahu fue ayer a un encuentro con tropas israelíes en el norte de la Franja de Gaza, hizo una recorrida, se reunió con comandantes del área y demás, estuvo acompañado por el comandante en jefe de Tzahal y al-Zamir, por otros altos mandos del ejército, pero no había ningún representante del Shabak, y esto es sumamente excepcional y quizás la primera vez que eso pasa. Y Ay, esto ay, se ay. suma al hecho de que ayer estaba convocada una reunión del Gabinete de Seguridad para aprobar planes operativos para el ejército sobre cómo van a seguir adelante esta guerra, esta incursión en la Franja de Gaza, y la reunión se canceló. La reunión iba a ser en el Comando Sur. Se canceló después de que el ministro de Finanzas y miembro del Gabinete de Seguridad, Bezalel Smotrich, dijo que él no pensaba ir más a ninguna reunión de seguridad en la que estuviera presente el jefe del Servicio de Seguridad, Ronen Bar, y que hay que boicotearlo. Esa reunión se canceló. Otro de los temas
que se iba a tratar, por supuesto, es el de los secuestrados. Y así estamos. Ahora, hace un par de minutos nada más, el juzgado acaba de decidir que este señor, el acusado, Aleph, va a ser trasladado a prisión domiciliaria. Bien. ¿Qué quiere que le diga? Acá discutimos la economía, el Fondo Monetario, el préstamo, el clásico de River y Boca, y también horas y horas, y algunos cuantos sainetes del mundo del espectáculo y estas cosas que pasan a diario, pero la verdad que ahí parecería que no les alcanza con lo que hay como desafíos, también esto tiene que ser parte del folclore. Bueno, ¿algo más para contarnos? Sí, está siempre Irán, está Mm. ahí Irán y Estados Unidos que no tiene un mensaje muy claro en las últimas horas. El enviado de Trump, Witkoff, dijo primero que el gobierno estadounidense busca un acuerdo para poder limitar el enriquecimiento de uranio y la cantidad de uranio con que Irán va a contar y controlar que no avance en un posible desarrollo de armas nucleares. O sea, algo muy parecido al acuerdo que firmó el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, con Irán y del cual el presidente Trump se retiró y que fue duramente criticado por el primer ministro Netanyahu en su momento, incluso desde el Congreso. Al día siguiente, o sea, ayer, Witkoff dijo que no, que la idea es detener y eliminar el programa de enriquecimiento y armamento nuclear de Irán. Y así todo parece indicar que se acerca un poco más a la postura del primer ministro Netanyahu, pero algo que me llamó la atención porque no se habla tanto de este tema y sí es importante, es no solo qué pasará si efectivamente después Irán logra tener un arma nuclear, sabemos qué significa eso para Israel, sino qué va a pasar en Medio Oriente. Y hoy hay un interesante artículo en Israel Hayom sobre Arabia Saudita y este tema, o sea, que Arabia Saudita ya está haciendo sus propios cálculos, un país que tiene vínculos con y cooperación de seguridad, por ejemplo, con Pakistán, ¿sí? Un estado musulmán que tiene armas nucleares y que tiene alternativas, no depende exclusivamente de Estados Unidos. Tiene a Pakistán, como dije, y a China, que está buscando oportunidades en Medio Oriente, especialmente en temas de energía. Y entonces el ministro de Petróleo de Arabia Saudita dijo a principios de este año que el reino quiere empezar a ganar dinero con los minerales que hay en su territorio, incluyendo el uranio, e incluso fabricar o producir lo que se llama torta amarilla, que es el combustible que se usa en los reactores nucleares. Y entonces, dicen, por supuesto, Arabia Saudita insiste con que el programa Pacífico, con que necesita energías alternativas, con que necesita diversificar su economía y demás, pero, dice el artículo, en el caso de que Irán desarrolle una bomba nuclear, Mohammed bin Salman, el príncipe heredero y, de hecho, quien gobierna el reino saudita, ha dicho claro más de una vez que Arabia Saudita se verá obligada a desarrollar sus propias armas nucleares. Y de allí, quién sabe hasta dónde seguirá. Bien, digamos que nada nuevo bajo el sol y las anécdotas diarias de todavía todo lo incierto respecto a todos los frentes que usted ha planteado. Veremos en los próximos días cómo se termina de alguna manera de algunos de estos temas de resolver. Lo que entiendo es que la gente ahí disfrutando sobre todo de Pesaj, más allá de todo esto. Sí, bastante. Hay bastante movimiento, sobre todo en el norte del país. Mucha gente está haciendo paseos y camping y todo ese tipo de actividades en el norte, como también una muestra de solidaridad y apoyo a la gente y a los comercios del norte del país. Y mucha gente en estas horas de
feriado y semiferiado fue a la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, en distintos horarios, en distintos momentos, pero todo el tiempo hay gente que está aprovechando este tiempo libre para ir y estar con las familias de los secuestrados. Roxana, como se dice en estos días, Moadim le simcha, tiempos para el regocijo y la alegría, no faltan condimentos. Agradecerte como siempre y esperar que tal vez la semana entrante, ya habiendo concluido esta festividad de Pesaj y regresando a la vida cotidiana en todos los aspectos, bueno, hayan algunas resoluciones en estos temas tan candentes que se están viviendo en Israel. Cariños y hasta la próxima. Como suelo decir, que tengamos buenas noticias. Un Roxana, abrazo. Shalom. Roxana Levinson, desde Israel con este panorama de noticias de Israel a diario.